En fin, ¿qué tal, gente? ¿Cómo andan? Nuevo video del canal Under Army, hoy con un video muy especial, con un análisis muy especial, recontra especial, creo que hasta queda corto llamarlo especial, y voy a explicar por qué. Vamos a hablar básicamente de... A ver, antes de decir qué disco vamos a... Bueno, ya lo están viendo en la miniatura, no hace falta que yo lo diga, ¿no? Pero voy a tratar de explicar primeramente por qué este análisis es tan especial, y voy a tener que dar contexto necesariamente para que se entienda. A ver, vamos a continuar hoy con la discografía de Deliverance, mi banda favorita de rock paraguayo, y de hecho fue la banda con la que iniciamos este canal. La primera discografía que abrimos, el primer video de todo, fue el video del primer álbum de Deliverance, que es Rompiendo el Cristal del año 92, y bueno, desde entonces hemos estado siguiendo su discografía. Y hoy la vamos a continuar, pero la vamos a continuar con un disco muy particular. Y acá es donde voy a empezar a contar el contexto de por qué este análisis es tan especial. A ver, yo les había comentado en el análisis anterior de Deliverance, que es del segundo disco, Fluye Sangre Fluye, del año 99, yo les había comentado que muy probablemente me iba a tener que saltar su tercer disco, del año 2005, porque, bueno, básicamente el disco no está en plataformas y tampoco he encontrado otra manera de escucharlo en ninguna parte de internet. Tampoco nadie lo ha subido a YouTube de manera suelta, ni de manera pirata, ni nada por el estilo. Entonces no tenía cómo escuchar el disco y por ende no tenía cómo analizarlo. Así que yo ya en el video anterior de Deliverance, como dije, el análisis de Fluye Sangre Fluye del 99, yo ya había avisado que muy probablemente me iba a tener que saltar el disco de Sin embargo, yo aclaré en ese video que la única manera en que yo llegase a hacer, en que yo pudiese llegar a hacer el análisis de ese disco sería a través de, si algún buen samaritano se atreviese que tuviese el disco, o que lo tuviese en su computadora ahí de manera digital, que me lo pasase y qué sé yo. Era la única manera, esa era la única manera en la que yo podía llegar a hacer el análisis de este disco de Deliverance del año 2005. Básicamente dependía de un milagro para no saltarme este álbum. Básicamente el milagro ocurrió, señores, y voy a pasar a contarles qué fue lo que pasó y qué fue lo que hizo posible que hoy, y ahora ya lo digo directamente, hoy vaya a analizar el oficialmente tercer disco de Deliverance del año 2005. Disco además muy especial porque es el último disco que graba Laucha Arce, el baterista original de la banda, que, como todos sabemos, o quien sabe la historia del rock paraguayo lo sabe, lamentablemente fallecería un año después del lanzamiento de este álbum, en 2006. Bueno, voy a comentarles qué fue lo que pasó y qué fue lo que hizo posible el análisis de este disco, que, como dije, yo no tenía previsto analizar porque pensé que no iba a encontrar los medios para escucharlo. Básicamente, cuando yo, más o menos hace un mes y medio, creo que fue como mediados de septiembre, finales de septiembre más o menos, si no fue incluso principios de octubre, puede haber sido que haya ocurrido, no revisé las fechas, me escribe un muchacho al privado de Instagram. Este muchacho, que es la principal persona a la que tengo que agradecer, en realidad son dos personas a las que tengo que agradecer este análisis, que son Eduardo Méndez y David Pedroso, y ahora voy a pasar a explicar por qué. Como dije, hace más o menos un mes y medio, me escribe este muchacho Eduardo Méndez, primeramente, a través de mi Instagram privado, y me dice, bueno, me comentó que había escuchado el análisis que yo subí del disco de Violent Blue, del primer disco, obviamente, de Azul Violento del 95. Bueno, me comentó que lo había escuchado, que le había gustado mucho, que le pareció interesante lo que hago. Bueno, básicamente le dijo que le gustaba mucho lo que estaba haciendo, básicamente, con el tema de analizar la discografía del rock paraguayo y demás. Obviamente yo le agradecí sus palabras. No me sigue mucha gente, no mucha gente ve mis videos, entonces es de agradecer que cuando la gente aprecie este trabajo tan humilde que estoy haciendo, porque al fin y al cabo lo estoy haciendo de hobby. Yo no pienso ganar dinero con esto, lo hago por el mero hecho de que me gusta hacerlo y nada más. Entonces es lindo que la poca gente que me sigue, pues me lo haga saber, ¿no? Me haga saber que le gusta mi laburo, en fin. Entonces este muchacho Eduardo Méndez me escribe, bueno, me dice todo esto que les comenté, que le gustó mucho el análisis de Violent Blue, y me dice
que tiene una cuenta de Instagram, que les voy a estar diciendo el nombre ahora mismo porque es muy importante que lo sepan. Una cuenta de Instagram que se llama 62 discos y films de películas, 62 discos y films, arroba 62 PYCD sería el arroba de Instagram de la cuenta de este muchacho, que básicamente se dedica a es una especie de dealer por decir de alguna manera, de CDs. Vos le decís a este muchacho, che, quiero un CD de tal banda, un disco de tal banda, de tal artista, y él ve de conseguirlo y te lo vende básicamente a un precio, digámosle, razonable. Como dije, es una especie de dealer de CDs más o menos. Pero vos siempre trabaja a pedido básicamente. Y claro, él cuando me escribe me dice, che, si querés algún disco de rock paraguayo y qué sé yo, si necesitas alguno, no dudes en preguntarme, yo te lo puedo conseguir, qué sé yo. Y cuando él me dice eso, enseguida se me prende la lamparita y digo, epa, el disco de Deliverance que me faltaba analizar, que probablemente no voy a poder analizar, que es, ¿por qué no se lo pido ya que me lo está ofreciendo? Por ahí le pregunto y por ahí lo tiene. Entonces obviamente se lo comento, le comento de hecho la situación que estaba pasando con la discografía de Deliverance, que probablemente me iba a tener que saltar, que no lo iba a poder analizar, y yo le dije, bueno, si por ahí en una de esas lo tenés, me ayudarías mucho si me lo podés facilitar. Él me confiesa que no lo tenía en ese momento, pero me dice, mira, va a ser un poco complicado, pero puede que te lo consiga, voy a ver si te consigo el CD. Yo le dije, perfecto, cualquier cosa me avisas. Quedó ahí, no se volvió a comunicar conmigo durante un par de semanas, hasta el pasado sábado. El pasado sábado recibo un mensaje de este muchacho, nuevamente, me dice, che Rubén, conseguí. Yo me quedé, ¿en serio? O sea, y fue tremendo porque es un disco que prácticamente está desaparecido, que no está en ningún lado. O sea, el hecho de que no esté subido, aunque sea de manera no oficial a YouTube, demuestra que el disco como que no está bastante perdido, porque si no fuese así, hace mucho otra persona lo hubiese subido, cuanto menos de manera informal. Entonces él me dice, lo conseguí, wow, yo me quedé así, chaf, este muchacho consigue cualquier cosa, pensé. Entonces obviamente me lo vendió a un precio bastante razonable, y bueno, traje la copia física a casa y pude escucharlo finalmente, y es gracias a eso que hoy en día puedo hacer el análisis, y gracias a Dios y gracias a este muchacho Eduardo Méndez, y también a David Pedroso, que fue el que lo ayudó a conseguir el disco, fue, digamos, su intermediario. A los dos les quiero agradecer muy especialmente. Ellos son los artífices, imagino yo que cuando menos Eduardo debe ser seguidor del canal. Ellos dos, Eduardo Méndez y David Pedroso, son los artífices de que este análisis pueda ser posible, y son los artífices también de que la discografía de Deliverance esté completa en este canal, analizada. Así que mis agradecimientos para ellos dos. Les voy a dejar probablemente, no sé si en la descripción o en un comentario fijado, o en el primer comentario por lo menos, intentaré ver si les puedo dejar el arroba y el link al canal de Instagram de este muchacho, 62 discos y films. Eduardo Méndez es el que la maneja. Y nada, si ustedes son coleccionistas de discos, hay algún disco en particular que quieran conseguir en físico, porque son muy fanáticos del formato físico, como me pasa a mí, no me da el cuero para tener más discos de los que tengo, pero bueno, contáctenlo, pidan lo que quieran. Si este muchacho fue capaz de conseguirme de Deliverance, la copia física del año en que se lanzó, porque encima es del año que se lanzó el disco y se nota, aún así sigue funcionando genial, o sea, tiene más de 20 años. Si fue capaz de conseguirme ese disco, es capaz de conseguir cualquier cosa. Además, si necesitan un riñón y tipo tráfico de órganos, capaz de una de esas les consigue también. En fin, nada, vuelvo a repetir, gracias Eduardo Méndez y gracias David Pedroso por hacer posible este análisis. Nada, infinitas gracias, en serio. Así que bueno, vamos a comenzar hablando de Deliverance del año 2005, tercer disco de la banda, formada originalmente en el Colegio San José. Bánquenme un rato que tengo que ir a buscar la copia física. Es un boludo, me olvidé de traerlas. A ver. Acá la tengo. En fin. Vamos a comenzar hablando como siempre de la historia y de cómo llegamos al momento en el que este álbum se graba y en el momento en el que este álbum se lanza. Como dije, en el año 2005. En fin. Como dije, Deliverance saca Fluye Sangre Fluye en el año 99. Al día de hoy es el disco
digámosle que más representativo de Deliverance a nivel popularidad, es el disco en el que normalmente la gente primero piensa cuando habla de Deliverance. Yo ya dije más o menos lo que pensaba del disco en el análisis, y hablé largo y tendido, dura casi una hora ese análisis. Yo ya dije que para mí Fluye Sangre Fluye es un discazo, pero para mí Rompiendo el Cristal sigue siendo mejor, porque es mucho más redondo. Fluye Sangre Fluye tiene un problema en el medio que yo ya comenté largo y tendido en aquel análisis pasado. Y luego de eso, bueno, pasan unos años. La banda se da la tarea a principios de la década del 2000 de hacer una tarea titánica, de intentar lanzar finalmente Rompiendo el Cristal en formato CD. Yo ya hablé varias veces de esta historia, la vuelvo a repetir para quien no la escuchó, como el público se renueva, como decía Mirta Legrand. El primer álbum de Deliverance, Rompiendo el Cristal, originalmente solamente salió en cassette porque la gente que tenía los masters originales del álbum le terminó grabando cachaca encima sin el consentimiento de la banda, y bueno, los masters se perdieron, por ende, las grabaciones originales se perdieron. Por ende, el álbum, en primera instancia nunca pudo ser lanzado en CD originalmente. La cuestión es que cuando llegamos a la década del 2000, al nuevo milenio, y cuando se iban a cumplir 10 años del lanzamiento de Rompiendo el Cristal, el primer álbum de Deliverance, que era muy icónico, porque Deliverance era una de las bandas más representativas ya de rock paraguayo para ese momento, ellos se dieron a la tarea de intentar ver la manera de lanzarlo en CD. Realizaron la tarea titánica de ir recopilando, o más bien de ir recolectando una cantidad importante de copias del cassette original que habían sido compradas en su época cuando se lanzó. Muchas de esas copias, la gran mayoría o prácticamente todas, fueron enviadas a la vecina nación de Argentina, donde había mucha más tecnología, para poder, a través de un complejo trabajo de remasterización y de mezcla y demás, poder generar un sonido lo suficientemente de calidad como para poder traspasarlo al CD. Según los mismos miembros de Deliverance cuenta, les costó bastante esto, fue un trabajo bastante arduo, pero finalmente lo lograron, y en el año 2002 fue lanzado oficialmente, por fin, en CD, Rompiendo el Cristal, el primer álbum de Deliverance, que además fue distribuido por el sello Kamikaze Records, que, como todos ustedes saben, fue el que estuvo detrás de Fluye Sangre Fluye, el álbum del 99. Ya en ese momento Deliverance era una banda ya muy icónica, muy importante, y una de las más importantes del rock paraguayo. Para los que recuerdan también, la reversión, digamos, esta nueva edición en CD de Rompiendo el Cristal incluía dos temas nuevos. Una reversión de la canción El Camino, que era un poco más gótica, de la que yo ya hablé en el análisis de Rompiendo el Cristal, y una canción más que se llamaba El Film, una canción totalmente nueva, de la que de hecho tiene videoclip, dirigido por, si mal no recuerdo, Aguirre, no me acuerdo si era Raúl Aguirre, esperen que reviso bien porque no me quiero equivocar. Es el mismo que dirigió esta película Universo Servilleta. Esperen que lo reviso. No me quiero perder. A ver, Luis Aguirre fue el que dirigió el video del film, que es el tema nuevo que incluyó Deliverance en la reversión, en el relanzamiento más bien de Rompiendo el Cristal en formato CD en el año 2002, por el 10º aniversario del álbum original, lanzado en el 92 en formato cassette. Luego de eso, la banda sigue trabajando, y como una de las bandas más importantes del rock paraguayo de la época, obviamente forman parte de varios festivales importantes. Entre ellos forman parte de, por ejemplo, la edición inaugural del histórico Pilsen Rock, que yo más o menos hablé de la primera edición en el análisis Impulsivamente de Paico. Paico estuvo también en esa primera edición que se realizaba en el Paraguay Beach Park, que hoy es Rakiura. Bueno, Deliverance fue otra de las bandas que estuvieron otra de las bandas nacionales que estuvieron en aquel festival inaugural Pilsen Rock que se hizo en el Paraguay Beach Park. Una cosa que yo estaba recordando de aquella primera edición, porque yo tenía 10 años cuando se realizó, o sea, tengo más o menos edad para recordarlo. Me acuerdo de las publicidades que se pasaban en televisión anunciando el festival. Yo recuerdo que, por ejemplo, en aquella primera edición, en las publicidades que aparecían en la televisión, las bandas paraguayas ni siquiera eran mencionadas, o sea, aparecían, o sea, anunciaron, creo que las bandas que lideraban eran Los Auténticos Decadentes, La Vela Puerca, La Mosca, era algo así, y después decía, y los mejores grupos nacionales en vivo, y aparecían las
3-4 bandas que iban a tocar ese día, o sea, Paico, Deliverance y demás, aparecían en una parte baja en la pantalla y duraba menos de un segundo eso y ni se veía quiénes eran las mejores bandas nacionales en vivo. Obviamente eso ya se cambió para la siguiente edición del festival, que se hizo el año siguiente, en 2005, que ahí ya se anunció las bandas con nombre propio y demás, o sea, ya se tomaron por lo menos la molestia por lo menos de nombrar y de darle nombre a las bandas paraguayas que iban a tocar ya en la segunda edición del Festival Pilsen Rock, cosa que lamentablemente no ocurrió en la primera edición, ¿no? Ahí se ve un poco cómo siempre el rock paraguayo era menospreciado todavía en esa época, y lo sigue siendo hasta cierto punto el día de hoy. En fin, al mismo tiempo que esto estaba pasando, la banda se pone ya a grabar su tercer disco, su tercera placa, la sucesora de Fluye Sangre Fluye, que sería este álbum que saldría en el año 2005. No hay mucho que decir acerca de la grabación. En este disco básicamente la banda lo toma como una especie de evolución del álbum anterior, y eso se nota en el sonido. Y lo que sí cabe aclarar, y esto es muy interesante, o más bien muy curioso, la banda sigue siendo un trío en este álbum, o sea, sigue siendo nada más Neine Heisek en bajo y voz, Amberé Feliciangeli en guitarra principal y teclados, y Laucha Arce en batería, obviamente. El cuarto integrante de Deliverance, que es Leche Díaz Meyer, sigue sin estar en este disco, a pesar de que participa en el arte de tapa, porque él se lo acredita como uno de los que hizo la fotografía se lo acredita como uno de los responsables de las fotografías de la banda y demás. Entonces es muy raro, porque él no forma parte de la banda como músico, pero sí forma parte de la producción artística del disco. Es muy raro. Por lo visto que en ese momento él no estaba por la tarea de tocar música de Leche Díaz Meyer, que ya para el último álbum que lanzó Deliverance el año pasado, 2024, Horizonte, ya ahí sí Leche Díaz Meyer volvería oficialmente como músico de Deliverance, como tecladista, y la banda volvería a estar al completo. Bueno, no al completo porque ya Laucha no estaba en el último disco, lamentablemente, pero en fin. Dicho todo eso, creo que ya conté más o menos toda la historia del álbum. Eso sí, la banda lanza el álbum en 2005, lo presentan en el Ferrocarril, ya voy a hablar de eso porque hay material audiovisual cortito, pero hay de esa presentación en el Ferrocarril, disponible en YouTube. Hasta que, bueno, en el año 2006, tristemente Laucha Arce, el baterista de la banda, fallecería en un accidente automovilístico. Creo que fue en mayo de ese año, 2006, el fallecimiento. Y bueno, a partir de ahí la banda se tomaría un largo descanso. Neine Heisek incluso formaría un proyecto paralelo, o más bien un proyecto solista, que se llamaba, si mal no recuerdo, Neine y los Perros de la Calle Luna, que llegarían a lanzar un disco a mediados de la década del 2010. Probablemente antes de hacer Horizonte haga ese disco, porque ese disco es muy bueno y en serio vale la pena analizarlo. Yo lo escuché y es una maravilla. Neine como compositor es una maravilla, es un genio. Y bueno, la banda posteriormente reemplazaría a Laucha y retomarían de a poco su labor ya en la década del 2010, o más bien del 2010 en adelante, con Diego Rivero reemplazando a Laucha Arce. Y tardarían 14 años más en lanzar un nuevo disco y nuevo material, a pesar que tenían ya material compuesto de mucho antes. Pero bueno, esa es historia para el siguiente video de Deliverance. Es hora de hablar directamente ya de qué pensamos del disco, qué tan bueno, qué tan malo es, qué tan bien está estructurado. Voy a comenzar diciendo lo siguiente, y creo que es la mejor manera de definir el disco por encima de cualquier cosa. En este álbum, por cierto, antes de avanzar con eso, ¿qué es porque por ahí hay alguien de afuera que escucha esa palabra o escucha esa fonética y no entiende? A ver, en realidad el disco se llama Y, o sea, es una Y nada más el nombre del disco. Lo que pasa es que el título técnicamente está en guaraní. A ver, por ahí si hay algún extranjero o alguna persona muy cheta acá de Paraguay que no sabe guaraní, la Y en guaraní no se lee igual que en español, ni siquiera se lee igual que en inglés. La Y en guaraní se lee O sea, es una fonética muy propia del guaraní. Creo que solamente nosotros mencionamos la Y de esa manera. La Y no es una consonante como normalmente ocurre en el idioma español, sino que es directamente una vocal. Es de hecho la sexta vocal.
y se pronuncia como dije, Lo que pasa es que no solamente es una vocal, sino que además es una palabra. O sea, la palabra la palabra Y sola en guaraní, la letra la letra Y sola en guaraní, también es una palabra al mismo tiempo. Y o sea, Y significa agua en guaraní. Un poco de ahí viene también el nombre de nuestro país, Paraguay, porque es Paraguay, al principio le decían los indígenas. Bueno, ahí hay una historia en la que no me quiero meter, pero bueno, de ahí más o menos viene el título del álbum. El álbum en realidad se llama Agua, solo que en guaraní, que vendría a ser esta palabra de una sola sílaba que es y de hecho el álbum tiene, en cuanto a sonido, se deja ver que tiene mucha influencia de lo que es el agua, y acá es donde ya me meto directamente al análisis del disco, ya no lo retraso más. Lo primero que tengo que decir de es que como álbum aprende todas y cada una de las lecciones correctas que tiene que aprender del disco anterior. Si ustedes recuerdan mi análisis de Fluye Sangre Fluye, si es que están siguiendo la discografía de Deliverance en este canal, yo había dicho que el problema que tiene Fluye Sangre Fluye, a pesar de que creo que en líneas generales es un gran álbum, es, primero, que es muy largo, sin necesidad, y segundo, que es un disco que en el medio se desordena y se desenfoca, y termina resultando un poco pesado pasar ese medio del disco hasta llegar a las últimas 3 canciones, que ya en donde el disco finalmente recupera la calidad que tenía al principio. El disco, como dije, Fluye Sangre Fluye, es un disco que se desordena, en el cual la banda quiere hacer más cosas capaz de las que debería. Cuando intentan experimentar, como que les sale algo, un batiburrillo medio extraño que no termina de convencer. Bueno, ese es el problema que tiene Fluye Sangre Fluye. No tiene ese problema por ningún lado. Para empezar, es un disco total, es mucho más corto, es cortito, tiene 10 canciones nada más. Algunas canciones son un poco largas, eso sí, pero justifican su duración. Y por sobre todas las cosas, este es un disco en el que Deliverance acierta totalmente con la experimentación que intenta hacer. El problema de la experimentación en Fluye Sangre Fluye era que estaba desenfocada, era que estaba desordenada, era que la banda disparaba para muchos lados y no se entendía qué es lo que querían hacer. En este disco se nota que la banda experimenta a partir de una base bien sólida y a partir de una idea bien sólida de la que no se apartan. Y sobre esa base hacen toda la experimentación que quieren hacer. ¿Cuál es esa base, por decir de alguna manera? Esa base podríamos decir que está muy influenciada por 2 álbumes de Soda Stereo, o más bien de Cerati. El primero es Sueño Stereo, el último disco de Soda, y el segundo es Bocanada, el primer álbum de solista de Cerati después de que se separa Soda, porque el primer álbum solista de Cerati es Amor Amarillo, pero Soda todavía estaba. Sueño Stereo y Bocanada, esas son las principales referencias que se nota que la banda tiene en este álbum a nivel de influencia. Y sobre esa base le meten una especie de sonido que yo podría llamar subacuático, que de ahí yo creo que sacaron el título del álbum, y a partir de ahí crean toda la experimentación. Ojo, el disco no es recontra archi mega experimental, no es una cosa exageradamente, digamos, vanguardista al extremo. Dentro de todo tiene una estructura de canción medianamente normal, pero se prueban distintas cosas al mismo tiempo mientras esa estructura se va desarrollando. No obstante, la banda a su vez estructura el disco de una manera genial, porque no nos salta con esa experimentación de la cara desde el primer momento, sino que nos va metiendo de a poco. Yo de hecho estaba pensando mucho en esta metáfora cuando iba analizando el disco, estaba pensando mucho en esta metáfora que voy a hacer. Es como si el álbum fuera como una especie de clase de buceo, por decirlo de alguna manera. A ver, el disco arranca con 1 o 2 canciones que se nota que tienen el estilo característico que va a tener el álbum, pero son como canciones que son más inmediatas, más directas, que te atrapan a la primera, como para que vayas de a poco metiéndote en el mood, pero sin asustarte. Sin embargo, a partir de la tercera canción y hasta casi la penúltima, Deliverance ya directamente te sumerge en lo que es la visión del disco propiamente dicha, y ahí escuchamos a Deliverance haciendo un montón de cosas, un montón de sonidos extraños, de métricas extrañas, de letras que van por muchos lados.
de experimentación con guitarras, de experimentación con teclados, de experimentación rítmica. O sea, ya entre la tercera y la penúltima canción, Deliverance te sumerge de lleno en la visión que tenían para este disco. Y cuando llegamos al final, a la última canción, volvemos de vuelta a lo que hacían al principio. Vuelven a poner al final una canción mucho más directa, mucho más inmediata, que te atrapa la primera, pero que sigue manteniendo la esencia del álbum. En cierta manera es como que el inicio y el final de esta canción es como pasar de una orilla a otra y en el medio está sumergido en el agua. Más o menos así sería la mejor manera que tendría yo de definir o de explicar lo que es este álbum del año 2005 de Deliverance. Eso sí, si yo la verdad que no le encuentro ningún pero a este disco. De momento, y miren lo que les voy a decir, de momento yo podría considerar este el mejor disco de Deliverance, ¿eh? Todavía tengo que volver a escuchar Horizonte. Horizonte es un disco que yo escuché bastante cuando salió. Después de eso nada más escuché 2 o 3 canciones de manera suelta, ya no volví a escuchar de corrido. Lo voy a tener que volver a escuchar para terminar la discografía de Deliverance con él. Y una vez que lo termine de analizar, veré si Horizonte capaz es mejor que pero de momento lo puedo decir directamente, para mí es el mejor disco de Deliverance, de lejos. Mejor incluso que Rompiendo el Cristal, porque Rompiendo el Cristal lo que tiene es que es un disco mucho más inmediato, es un disco mucho más redondo, pero también es un disco que se nota que tiene cierta inmadurez, y eso se nota sobre todo al final del álbum con el cierre tan particular que le dan con Alabaré, que contrasta mucho con lo que es el resto del disco. Bueno, Fluye Sangre Fluye tiene el problema que les mencioné, ese medio sobrecargado con muchas cosas que no se entienden qué son. Sin embargo, es un disco redondo, es un disco sólido, es un disco que tiene un enfoque claro y es un disco que usa que hace experimentación de la mejor manera posible. Eso sí, a ver, lamentablemente yo no puedo recomendar, obviamente que si este disco estuviese en plataforma lo recomendaría sin dudarlo, no lo puedo hacer porque el disco no está en plataformas, lamentablemente muchos de ustedes no lo van a poder escuchar. Creo que en internet solamente hay, yo en internet solamente llegué a encontrar una sola canción, 2 canciones en realidad, una es Aquazum y la otra es Piso 11. Aquazum ya les voy a mencionar porque sí está en YouTube. Piso 11 no está la versión de estudio, pero sí hay una versión acústica que grabaron los Deliverance en un programa de TV pública en el 2012-2013 que se llamaba Cromática Rock. Y después, a ver, yo conocía 4 canciones de este disco antes de escucharlo completo. Conocía Aquazum, conocía las 2, conocía Piso 11 y conocía Más, que es la última. Aquazum y las 2 las conocía las 3 por un compilado de rock nacional que había comprado en el mercado 4 pirata, obviamente, de esos DVDs que te venían con 200 canciones. Bueno, yo compré uno que era solamente de rock paraguayo y tenía esas 3 canciones, Aquazum, las 2 y Más. Entonces esas 3 canciones sí las conocía. Y Piso 11 la conocía por esta versión que les dije que está en YouTube de Deliverance tocando un acústico en Cromática Rock, que era un programa de TV público, como les dije. Del resto del álbum no sabía absolutamente nada. Y escuchar este disco de principio a fin es una maravilla, porque se nota la enorme cohesión que tienen todas las canciones, se nota que el disco fluye y que es un bloque monolítico que todas y cada una de las canciones forman parte de él y ninguna se separa de la otra, a pesar de que hay canciones que uno tranquilamente las puede sacar y disfrutarlas de manera individual. Lo que les quiero decir a los Deliverance, si es que alguno de ellos llega a escuchar este podcast, muchachos, en serio, no sé a quién hay que cagar la trompa. No sé a quién hay que golpear para que este disco esté en plataforma, muchachos, en serio, la gente merece escuchar este disco. De lo mejor que ha hecho cualquier banda de rock paraguayo en los 2000 y en toda la historia. Vuelvo a repetir, de momento me sigue pareciendo el mejor disco de Deliverance. Eso sí, no es el disco con el que hay que comenzar. Si le vas a recomendar a Deliverance a una persona, no creo que sea una buena idea recomendarle a Aquazum primero, para que lo escuche, a pesar de que no lo puede escuchar porque no está en plataforma, pero pongámosle que sí, si lo estuviera. No diría que sería la mejor opción para comenzar. Para mí la mejor opción para comenzar con Deliverance es Rompiendo el Cristal, porque es el disco más inmediato de todos y es el que atrapa a cualquiera que lo escuche, sobre todo si le gusta el buen rock indie, el post-punk, el rock gótico de Cure y demás, que de Cure es una banda muy popular acá. Aquazum, si comenzás con Aquazum te va a resultar un poco pesado, sobre todo cuando pases las primeras 2 canciones y hasta llegar a la penúltima. Es un disco que es una maravilla, pero que uno tiene que estar un poco más avesado en lo que es la banda en sí para poder escucharlo de lleno.
y para poder disfrutarlo de lleno. Para mí Rompiendo el Cristal es la mejor opción para comenzar, y Aquazum podría ser el segundo o tercer disco después de Fluye Sangre Fluye. Sí, el mejor orden para escuchar a Deliverance es el orden cronológico de sus discos. O sea, comenzás con Rompiendo el Cristal, pasás con Fluye Sangre Fluye y después llegas a Aquazum. Y después, bueno, Horizonte ya es una extensión otra vez. Bueno, nada más que decir, como dije, es una pena que este disco no esté en plataformas. ¿Por qué este disco no está en plataformas, por cierto? Bueno, no tengo la razón exacta, pero lo que yo he podido dilucidar es que este disco en su momento, y esto lo sé porque la edición que me vendió Eduardo es del año en que se lanzó, 2005, fue lanzado por una discográfica independiente que le pertenecía a la propia banda, que se llamaba El Mariscal Discos, y por lo que veo también estuvo bancado por Palermo Rock. Este disco no lo lanzó Kamikaze a pesar de que se grabó en los estudios de Kamikaze. Probablemente la banda lo financió, pero Kamikaze no se encargó de la producción como tal, sino que la banda financió el disco y lo produjo. De hecho, la banda misma lo fungió también como productora de su propio disco. Y yo creo que el hecho de que Palermo Rock haya estado detrás del financiamiento probablemente haya sido, sea la razón por la cual este disco aún no está en plataformas, porque la cuestión de los derechos a veces es muy jodida por ese lado. Cuando te financian cuando una marca te financia tu disco, a veces cuesta recuperar los derechos. A veces la banda, como quieren, la banda no tiene 100% potestad sobre las canciones que grabó, porque como no la financiaron ellos, en fin. Habrá que ver, como dije, no estoy 100% seguro de cuál es la razón por la cual este disco no está en plataformas, pero todo indica que es una cuestión de derechos. Así que nada, hace unos años recuerdo que Diego Serafini, que es el líder de Gaia y de Tribusónica y de Ciudad Mansa, dijo en un stream de El Davey que estaba trabajando en la remasterización de este disco de U para poder lanzarlo en plataformas, pero creo que de eso ya pasaron 4 o 5 años y hasta el día de hoy no ha pasado nada. Esperemos que esté en plataformas, pero como dije, este puede ser tranquilamente el mejor disco de Deliverance a la fecha. Bueno, nada más que decir, hablemos ya del canción por canción en este análisis tan especial del álbum el tercer álbum de Deliverance de 2005. Y bueno, el disco abre con Aquazum. Aquazum es una de las pocas canciones que uno puede encontrar en YouTube con un videoclip, porque se hizo un videoclip de Aquazum cuando se lanzó. El videoclip básicamente creo que está también Luis Aguirre, la gente y su productora Luis Aguirre junto a su gente de su productora Antagonista, creo que fueron los responsables de hacer el videoclip. Se graba en la presentación que hace Deliverance del disco en el ferrocarril. Es una de las últimas filmaciones de Laucha Arce tocando con la banda. Y a ver, Aquazum es básicamente una perfecta introducción al disco. Es una canción inmediata, es una canción de rock alternativo medio psicodélica, pero muy inmediata, muy directa, que, como dije, sirve muchísimo para la persona que va a escuchar el disco por primera vez y necesita adentrarse de a poco en la idea que la banda le va a tirar encima, ¿no? Esta idea de rock alternativo, psicodélico, subacuático. Bueno, Aquazum, al ser una canción tan directa, es como que le funciona perfectamente al oyente para meterse de a poco, muy de a poco, tipo como meter el pie en el agua cuando estás en la orilla, más o menos así. Aquazum sirve muy bien para eso. Una cosa que quería mencionar del videoclip de Aquazum es que en el videoclip se mezclan algunas imágenes, tanto de la banda tocando en el ferrocarril como otras imágenes de la banda tocando, creo que en un festival de la rock and pop, en la cancha, en el Polideportivo de Club Sol de América, acá sobre Quinta Avenida en Barrio Obrero. Esas imágenes creo que le pertenecían a un programa que se llamaba Rock TV, que lo daba Telefuturo los domingos o los sábados a las 11 de la noche, que yo solía verlo. Creo que lo conducía Jorge Ratti. Una cosa también que le quería decir a los miembros de Deliverance, si están escuchando esto: muchachos, si ustedes tienen filmaciones completas de conciertos de ustedes completos guardadas por ahí, vean la manera de subirlo a YouTube, gente. O sea, en serio, necesitamos que las bandas valoricen más o más bien hagan público su material audiovisual, porque no hay muchas filmaciones de bandas históricas paraguayas tocando conciertos completos. Y si ustedes tienen ese material, vean la manera de subirlo, en serio, porque muchísima más gente joven yo creo que los va a conocer y los va a valorar todavía más si es que ese material llega a YouTube, porque va a estar disponible ahí para todo aquel que lo quiera escuchar, y cualquier persona que lo recomiende va a ir directamente ahí, y les puedo asegurar que a muchísima más gente les va a gustar. En fin, eso es lo que le quería pedir también a los de Deliverance si estaban por ahí. Después de Aquazum, la segunda canción es Las Dos. Las Dos es una canción un poco particular porque es como la canción pop del disco.
Es una canción que en cierta manera es la única que más o menos vira del centro estético del álbum. No tiene tanto ese sonido de rock alternativo subacuático como le estaba diciendo. Es más una canción de rock and roll, funk al uso. A momentos me suena un poco como una especie de secuela, hermana, sucesora espiritual de Serpiente Cascabel, que fue el gran hit, uno de los grandes hits que tuvo Deliverance en el álbum anterior, En Fluye Sangre Fluye, y una de sus canciones más famosas. Las dos me suenan un poco a eso. Cuando la letra es un poco... La letra se nota un poco que va por ese lado también. O sea, es la típica letra de salir con los perros y ver si alguno puede levantar algo. Porque la canción habla de eso, ¿no? Incluso se lo escucha a Neine hablando en el contexto de decir, bueno, vamos a ir a tal parte, che, fulano le atrapa a la amiga y no sé qué. Una cosa, es muy simpático escuchar las dos. Es una gran canción, eso sí. Imagino yo que lo habrán hecho para que se pasase en la radio de la época. Probablemente haya sido un mini hit, por lo menos de la banda. Está bastante bien. Choca un poco el hecho de que no tiene mucho que ver con el resto del disco, pero me parece que tampoco molesta. Como dije, es una gran canción pop de Deliverance. Y bueno, ya pasadas las primeras dos canciones, nos sumergimos de lleno, nunca mejor dicho, en lo que es la visión más pura, más dura del álbum, con la tercera canción, que es Vive Acá. Vive Acá es una canción, es una especie de canción de folk psicodélico, ambient, con, como siempre, Andrés Feliciangeli luciéndose con sus arpegios, tocados a dedo por lo que puedo escuchar. Y es maravillosa, o sea, ya acá se empieza a notar que la principal intención de los Deliverance en este disco va a ser crear atmósferas con sus canciones. Y ya en Vive Acá eso se nota y lo logran de genial manera. Es una canción muy evocativa, muy, como dije, muy aérea, muy circular también a momentos. Es tremenda, a mí me encanta. Más o menos lo mismo puedo decir de Los Mensajes, que es la cuarta canción, que es la que sigue. Los Mensajes es básicamente una canción con un planteamiento similar, pero desde otra perspectiva. Esta sí ya me hace acordar un poquito más a Bocanada de Cerati, con esos sonidos electrónicos, medio dream popescos, psicodélicos, creando siempre una atmósfera genial. A mí me parece maravillosa. Después viene una especie de coda de Los Mensajes que se llama Y se van. Es una coda instrumental que dura poquito, es más una cortina que otra cosa. Está 100% compuesta a teclado, imagino yo que Samberek los toca, así que no hay mucho que decir. Es digamos una especie de pausa para el álbum. Y después ocurre una particularidad, porque en el tracklist original que tengo acá yo en esta edición física que me vendieron, me parece que la siguiente canción es Piso 11 y después de Piso 11 viene Moebius, pero en realidad si yo escuchando el disco me di cuenta que las canciones están invertidas. En realidad la primera canción que viene después de Y se van es Moebius, justamente. Moebius es un poco una canción de vuelta al estilo de Los Mensajes, una canción muy psicodélica, muy evocativa, muy, digamos, experimental, que crea una atmósfera. La letra la métrica de la letra a veces es irregular, pero en ningún momento deja de ser atractiva. Me parece genial. La letra también es muy experimental, va por muchos lugares, como que puede significar de todo y nada al mismo tiempo. Moebius, curiosamente, si mal no recuerdo, era el nombre de el estudio de los Soda Stereo durante los 90, donde grabaron Dynamo, si mal no recuerdo. Puede que me esté equivocando, pero no sé si tendrá que ver con eso el nombre de la canción, en fin. Piso 11, podríamos decir que es una hermana de Vive Acá, solo que más electrónica. Vive Acá es un poquito más acústica, esta tiene guitarras mucho más electrónicas, mucho más eléctricas más bien. Y de vuelta es una canción también muy onda espiral, muy psicodélica. Da de hecho la impresión, o sea, prestándole atención a la letra, da un poco la impresión de que habla de una especie de viaje psicodélico que, a ver, por lo que más o menos he entendido de la letra, Neine de lo que habla es de haber ido al departamento de un amigo a tomar algo, que no sabemos exactamente qué es, pero ya nos podemos imaginar, que bueno, le hizo volar y que le hizo ver, andaba a saber qué cosas. Piso 11 parece que habla de eso, en fin. Me parece maravillosa Piso 11. De vuelta, una canción que está a la altura de las mejores del disco,
casi todas están a la altura, de hecho, a la misma altura de lo buenas que son. Después, ya cuando nos estamos acercando al final, las últimas 3 canciones, después de piso 11 viene El Animal. Ya El Animal es como una especie de canción que retoma parte del sonido principal del álbum anterior, de Fluye Sangre Fluye, pero lo traslada a lo que es el enfoque de este álbum. Tenemos ya las guitarras de Amberes sonando mucho más agresivas, mucho más filosas, mucho más a lo rock alternativo noventero, pero con la intención de usar ese sonido para crear la atmósfera típica que este disco en su mayoría intenta crear. El ritmo también es bastante circular. Laucha, por cierto, se manda unos fills de batería maravillosos en este disco y se nota en esta canción del Animal. Muy buena, otra de las canciones más recomendables de este álbum. La penúltima canción es La Cigarra Gris. Y La Cigarra Gris yo creo que es la que prueba un punto que yo señalé al empezar el análisis de este álbum, que es el hecho de que la banda aprendió todas las lecciones correctas del álbum del disco anterior. Porque La Cigarra Gris lo que es básicamente una especie de mezcla de... Es básicamente una canción de rock alternativo experimental mezclado con música paraguaya, con el ritmo típico del 6x8 de la polka. Si ustedes más o menos recuerdan o escucharon el análisis de Fluye Sangre Fluye, recordarán que en ese disco hay una canción que, si mal no recuerdo, se llamaba Me Hallo Estado de Regocijo, que básicamente intentaba eso mismo. Era básicamente una canción de rock alternativo pero con un ritmo de 6x8 y no quedaba muy bien, no se terminaba de entender hacia dónde quería ir la banda. Bueno, La Cigarra Gris es mucho más, es esa misma idea pero bien hecha y infinitamente mejor hecha que en Fluye Sangre Fluye, porque toma esa idea del rock alternativo, lo hace más atmosférico, lo mezcla con el ritmo de 6x8, motivado también siempre, impulsado todo siempre por los arpegios de guitarra de Amberes Feliciangeli, y con todos esos elementos se intenta, como todo este álbum, crear una atmósfera. Y lo que sale es una maravilla. Es una de las canciones que mejor funcionan en todo el disco. Todas funcionan, pero esta en particular yo creo que es de las que más se destaca, porque es cuando Deliverance se nota que mejor emplea sus ideas, las ideas que tiene. En el disco anterior el problema que tenían era justamente ese. Tenían muchas ideas pero no las sabían ordenar. La Cigarra Gris es una prueba de que acá sí aprendieron a ordenar sus ideas y a enfocarlas hacia una dirección definitiva, para crear algo que fuese una mezcla de muchas cosas pero que a su vez sonara coherente. La Cigarra Gris, una de las mejores canciones de toda la carrera de Deliverance, me animaría a decir. Y bueno, y el álbum cierra con Más, que Más es una canción de rock alternativo más, voy a decir mucho la palabra más porque se usa bastante. Es una canción de rock alternativo mucho más directa, mucho más inmediata, muy al estilo de Aquazum y Las Dos. Bueno, sobre todo Aquazum, porque Las Dos es como que está casi fuera del disco. O sea, es como que la banda cierra el disco de vuelta. Es como dije hace un rato, es como salir en la otra punta de la orilla. Vos salís del lago después de sumergirte de lleno en el océano que es este disco, o en el lago que es este disco, salís en la otra punta y Deliverance te despide con una canción igual de inmediata e igual de directa que la primera, pero siempre con la filosofía atmosférica que el disco tiene como esencia. A momentos esta canción sobre todo esta canción y las dos anteriores me hacen recordar también mucho al Radiohead del OK Computer. Yo en una ocasión llegué a entrevistar a Neine por teléfono, cuando estaba en ABC, y bueno, yo sé que él es muy fanático de Atom for Pieces, y que es una de las bandas de Tom York, y si es fanático de Atom for Pieces, es fanático de Radiohead por defecto. Entonces no me sorprende que este disco haya tenido cuanto menos una mínima influencia de Radiohead, porque se nota que es una de las bandas que Neine y que los demás integrantes de Deliverance más admiran. Y así cierra este álbum del año 2005. Un milagro, realmente un milagro que hayamos podido hacer este análisis. La discografía de Deliverance va a estar totalmente analizada en este canal. Gracias, vuelvo a repetir, a Eduardo Méndez y a David Pedroso por haberme hecho llegar una copia física de este disco. Acuérdense, 62 discos y films en Instagram. Búsquenlos a estos muchachos, o más bien a Eduardo, búsquenlo. Pídanle el disco que quieran, él seguro se los va a conseguir, porque así, vuelvo a repetir, si me consiguió este disco puede conseguir lo que sea. En fin, gracias a todos ustedes por estar ahí del otro lado, por estar escuchando. Como siempre, denle like.
compartan este video, sigan el canal, hagan lo posible para que este trabajo se conozca un poquito más. Es un trabajo muy humilde, se hace lo que se puede. Y nada, muchísimas gracias como siempre y nos escuchamos en la próxima. Adiós.